Bienvenidos. No hay mal que por bien no venga. Esta mini crisis de salud en algunos temas que en otros son escándalo innecesario, como ya lo aclaró el doctor Luis Arracín a lo largo de la semana y lo vamos a ampliar ahora en su presentación en Radio Centro, ha servido para que se recuerden ciertos hechos básicos en materia de salud pública. El uno es la necesidad de vacunarse, tan vituperada a raíz de lo que pasó con el COVID, aunque la vacuna del COVID con todo lo experimental que fue y las consecuencias desconocidas y conocidas que ha tenido, fue la que salvó a la humanidad de un desastre. Y el otro, la desaparición del famoso Instituto Leopoldo Izquierda Pérez, cuya pérdida ahora se valora más y se conoce mejor y se debe no solamente lamentar, sino suplir y llenar ese vacío. Bueno, el doctor Sarracín respecto al tema de fiebre amarilla recordó esto. Hay un error básico allí, puesto que no hay ninguna razón para una alarma en relación con fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene una forma selvática y una forma urbana. Solo han habido 5 casos de fiebre amarilla selvática y por lo tanto el ministerio tenía que hacer acciones a nivel de esas provincias de la región amazónica y ninguna alerta nacional porque no hay fiebre amarilla en el Ecuador. O sea, todo lo que se ha hecho es en vano, no debía hacerse. Sigamos por ahí, doctor Luis Arracín. Bienvenido. Gracias por concurrir por primera vez a este espacio. Ha estado usted en ver a su manera cuando lo hacíamos en TC, ahora que lo hacíamos en el estudio 24/7, en la radio. Nunca ha escatimado tiempo para orientar al país. En esto de la vacuna de la fiebre amarilla y del brote de fiebre amarilla, ¿cómo debemos proceder entonces? Simplemente no haciendo nada que tenga que ver con fiebre amarilla en ninguna ciudad del Ecuador, con excepción de la región amazónica. ¿No tiene sentido el querer vacunarse de fiebre amarilla en Quito, en Guayaquil? ¿Para qué? Si no hay fiebre amarilla. Salvo que se quiera viajar a Brasil, Eso es Bolivia, otra Perú, cosa. Colombia. Tanto los viajeros que han tenido más de 10 días afuera, como aquellos que quieren viajar a Colombia, a Brasil, a Perú, a Bolivia, tienen que vacunarse porque si van, por ejemplo, al Machu Picchu, tienen un gran riesgo de contagiarse, por lo tanto, tienen que estar protegidos. Una segunda cuestión. Oí decir a usted también en la radio que los mayores de 60 años que no se han vacunado, no deberíamos vacunarnos de fiebre amarilla. Así es, porque la reacción biológica del inmunógeno aplicado a un ser, a una persona de más de 55 años, puede provocar reacciones adversas. ¿Qué pasa con personas menores de 60 años entonces que perdieron su carnet de vacunación de la fiebre amarilla y necesitan, por traslados al oriente o a esos 4 países, vacunarse? Vacunarse por una segunda vez, aunque no lo puedan probar, ¿les puede hacer daño? Puede hacerles daño, por eso los carnets internacionales tienen un espacio donde se pone exoneración y donde por criterio médico se aplica ese criterio de exoneración y no se exige la vacuna. Ok, entonces habría que lograr esa exoneración si no encuentro el carnet. Mire, yo ya fui vacunado, pues no lo puedo probar. ¿El testimonio de uno sirve para que no lo vuelvan a vacunar otra vez? Es válido justamente con el aval médico, ¿no? Definitivamente. Lo otro, ¿por qué se producen brotes de fiebre amarilla otra vez? Porque siempre la ha habido. Es decir, hemos tenido fiebre amarilla siempre y hay que tener cuidado con los monos porque es allí donde generalmente el virus se mantiene vigente y viene el hemófilos, viene el mosquito, el Aedes aegypti, pica el mono, se succiona la sangre con el virus de la fiebre amarilla y lo transmite al que lo picó. Eso es todo. ¿De persona a persona no se puede transmitir la fiebre amarilla? Jamás, Nada, ni con un aruñazo. jamás. Ok, hemos empezado por esa clarificación muy importante. Entraremos cuando prosigamos en tosferina, después de la necesidad de vacunación, en el Izquierda Pérez, y concluiremos con la última vez que lo invitamos al doctor Sarracín a ver a su manera, la campaña por la leche materna.
van a recordar y ver como él dice, yo hace años o nunca he prescrito un tarro de leche. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX Sport Agency, Banco del Pacífico, CDT Cardio Heredia, Marathon Sports, Bankers Club. Para quienes no lo recuerdan o no lo conozcan, porque hay una nueva generación que desconoce cosas, el doctor Luis Arracín tiene 88 años. Se graduó como médico cirujano en la Universidad de Guayaquil, luego se especializó en pediatría en la Católica de Santiago de Guayaquil. Ha ocupado diversos cargos relevantes, primer director del Hospital de Niños Francisco y Casa de Bustamante en Guayaquil, jefe provincial de salud de Guayas, ministro de Salud Pública durante el primer fenómeno del niño en el 83, donde enfrentó una grave crisis de malaria que afectó a 75,000 personas, implementando medidas como la importación de 400 toneladas de DDT para el control vectorial. Por su columna de Expreso ha sido un constante estimulador y crítico a la vez de políticas públicas en salud, y es reconocido como un orientador permanente en estos temas, aparte de ser recurrido por aquello. Dije que entraríamos en la tosferina, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV llegamos a través de canal 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manavía, ya es canal 9. A Estados Unidos, por Macro Digital, con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en esa cablera. Nos reproduce en España por Hispasat. En Ecuador, Loja, Santo Domingo, Los Áchilas, Santa Elena, Pichincha, Galápagos, entre otras provincias, y tienen reprise. Al día siguiente, 7 de la mañana hora de Nueva York, 8 de Ecuador y 2 de la tarde en España. En radios, las de mayor cobertura nacional del Grupo Canesa, Caravana, 750 AM, Deep Blue, 88.9 FM. En Imbabura, Alborada, 90.3 FM, y el reprise es únicamente en radios por Extrema, 92.5 FM, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Les dije que entraríamos en el tema de tosferina, y para eso, este breve reportaje de contexto. Vale, esto es simplemente un esquema de lo que sería la enfermedad, pues sería la bacteria que hemos comentado y pues sería que una persona nos contagiase, pues de estar hablando con esa persona y entonces inhalamos la bacteria y lo que nos va a pasar es que nos va a afectar a todo el sistema respiratorio, pero sobre todo a nivel de los pulmones vamos a tener una toxina que es la que nos va a afectar pues luego también a nivel sistemático y que nos va a hacer también que tengamos toda esta sintomatología ya más grave, de que no seamos capaces de poder respirar bien, que tengamos ahí cianosis, falta de oxígeno y por eso es tan grave y tan complicada. Por lo tanto, mejor vacuna. Tan grave y tan complicado. ¿Puede ser mortal la tosferina? Puede ser mortal ¿Cuándo? cuando se disemina en forma intensa y el agresor
ingresa al organismo en un volumen importante. A veces el agresor ingresa en un pequeño volumen y da una tosferina moderada o leve. El agresor está masificado y hace una tosferina grave o mortal. Entonces la detección temprana sería la clave. Es lo más importante en este tipo de infecto contagioso. Pero lo grave es que se pueden confundir los síntomas. ¿Cómo saber que los síntomas preliminares corresponden a tosferina o no? Fiebre, dolor del cuerpo, tos. Básicamente las pruebas de laboratorio, sobre todo el análisis de esputo para obtener presencia del Haemophilus pertussis, y que eso aseguraría el diagnóstico. Apenas hayan síntomas, habría que hacer esa prueba. Por seguridad, en este momento, por las circunstancias epidemiológicas, no es que eso debe hacerle cualquiera en cualquier época, pero ahora sí se justificaría por los hechos que se están dando en la localidad. De tosferina también habló el doctor Luis Arracín en esa entrevista que estamos reseñando en Radio Centro. Esa parte sí es muy importante porque hace referencia a la tosferina, y definitivamente los más de 300 casos que se han presentado revelan, como lo dijo hace un momento Luigi Martini, Alfred Hitchcock no podría hacer una película de terror como lo que le ha pasado a la salud ecuatoriana, porque él caería muerto del espanto antes de filmarla. El haber roto con la existencia de quien nos producía vacunas, Instituto de Higiene. Me dirán a mí que una camiseta Pinto puede ser más cara que una Tommy Hilfiger. No, señor. Las que hemos hecho aquí, nosotros, las vacunas han sido de un costo baratísimo. Yo me acuerdo haber tenido un sobrestock de 100.000 vacunas de PT que me sobraron. Nos costaban 40 centavos cada una de dólar, y las vendí a $1 cada una a Centroamérica, ganando un buen dinero para el Ministerio de Salud. Nada más barato que lo hecho localmente, es un axioma comercial e industrial. Ya entraremos en detalle en eso. Estamos pagando las consecuencias de eso. La causa remota o la falta de prevención suficiente tiene que ver con eso. Pero antes, más sobre la tosferina. Yo creía en mi ignorancia, porque fui vacunado contra esto, de lo que recuerdo, mi mamá me contó de chiquito, que esta es una enfermedad que había desaparecido. No, ninguna enfermedad ha desaparecido. Por ejemplo, los virus, cuando los agreden, se esconden y se ocultan y se quedan latentes y no se mueven. Ya. La prueba de eso es que en Japón y en Inglaterra tienen en un laboratorio guardado el virus de la viruela. No hay viruela, pero todo el mundo sabe que algún día va a saltar la liebre y va a aparecer viruela, por decir algo, en Pensilvania. Y en este momento habrá que volver a fabricar la vacuna antivariólica para entregar y proteger a los afectados. Este rebrote de tosferina, ¿qué lo causa? ¿Por qué se da? Se da por varios factores. Primero, porque al no haber Ministerio de Salud, se rompió el proceso de vacunación nacional que venía siguiéndose religiosamente con el PAI, que era dirigido por Nancy Vázquez, con un banco de vacunas espectacular, uno de los mejores de Sudamérica, aquí en Guayaquil, dirigido por Fátima Franco, y por lo tanto, al tener que importar vacunas, unas veces llegan, otras veces no llegan, y estos periodos de silencio provocan un rompimiento de los esquemas que es fatal para las personas que deben recibirlo. Los inmigrantes, que no sabemos qué cultura sanitaria tuvieron, vinieron o no vacunados, son potencialmente portadores, incluso contaminadores o contagiadores de la bacteria. La parte de nutrición que hace que la inmunidad se reduzca por las condiciones de medioplasia estructural del individuo por sus carencias, todo eso ha facilitado el brote o la reaparición de la tosferina. Pero sí se dio cuenta de lo que usted dijo como primera causa.
¿Que no hay Ministerio de Salud? No, ¿Qué hay entonces? no sé, ¿Qué es lo que existe en el membrete? nada más. Y toda esa burocracia, médicos, No hospitales. sé lo que hacen. ¿Y el ministro? Bueno, el ministro actual es una persona que tiene mucho entusiasmo de trabajar y poco tiempo. Pero los anteriores, un fiasco total. Tipos con membrete que no sabían dónde estaban parados. De PhD para arriba. Eran No. No sé si PhD o HDP, cuál de las dos cosas sea lo que conviene decir, pero lo importante es que el ministro no necesariamente tiene que ser un médico o una médica. Tiene que ser un conocedor de la geografía sanitaria del Ecuador. Y eso, en parte, tiene que ser un salubista. Y al no haber habido ministros con esas características, el ministerio está en condiciones de obsolescencia. ¿Qué es conocer la geografía de salubridad del Ecuador? Por ejemplo, me dijeran a mí qué parte importante quisiera usted atender. Bueno, le diría yo, en Ayanquila, Sancucho, a 3.700 metros sobre la falda del Chimborazo, no tienen agua, toman agua de las acequias. Por lo tanto, hay por lo menos que ponerles un sistema de agua intubada, que no es potable, pero definitivamente es una mejor agua. Por ejemplo, Wow. Ok. Ya ven por qué lo cáustico y lo sabio en las opiniones que a veces parecen sentencias del doctor Luis Sarracín. Cuando volvamos, exploraremos lo que les dije, la triste historia de Lisqueta Pérez. Pero cuando comencemos, el ministro de Salud que él citó, que en verdad apenas tiene 2 meses, y cómo en sus declaraciones en mi programa de radio le atinó una semana antes de que se produzcan los 2 brotes que acabamos de comentar. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Vomitaba bastante porque me llenaba a veces de toxinas. Un día estás bien, un día no estás bien. Cuando uno entra a hemodiálisis, a mí realmente yo dejé de orinar por completo. Se me trabó bastante esto de estudiar. Entonces hoy en día, gracias a Dios, gracias a los doctores, gracias al trasplante de riñón, me siento bien, estoy bien emocionalmente, me siento más activa, paseo, disfruto con mi familia, como, bebo, lo que antes no podía, pero ahora lo hago mucho más sano. El trasplante fue todo un éxito, mi riñoncito empezó a funcionar de una manera increíble, súper rápido. Donar órganos es un acto de amor, es un acto de valentía. Puedan donar sus órganos, poder compartir lo que aquí en la tierra se nos ha prestado, podamos dar a otras personas también esa bendición, esa vida. Les recuerdo que todos los sábados a las 22 horas llegamos a usted, gracias a quienes hacen posible este programa. Banco del Pacífico, Marathon Sports, Cardio Heredia, OX Sports Agency, Pacific Terminal y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que el jueves reveló los montos pagados a la clínica Alcíbar, con la cual han estado en disputa, y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. A propósito de los bancos pagos del IES, ellos han revelado, según un informe de Eduardo Peña, que en el 2024 les facturaron 15 millones, les pagaron 6,
están pendientes 9, solamente les rechazaron $117,000, lo cual es un porcentaje muy bajo. Les fue glosado nada y les deben en total acumulado $17 millones, no 40 como dijo el señor Alcíbar el otro día en Ver a su manera. Y en 10 años, desde el 2014, le han pagado a esa clínica $206 millones. El ejecutivo que tuvimos en el programa afirmó que les debían 65 en total y les habían pagado 20, por lo que les debían algo más de 40. En el receso estaba hablando con el doctor Sarracín, algo que quiero no dejar de mencionar, antes de que vayamos al tema que les mencioné hace algunos instantes, que es el que tiene que ver con lo de Izquieta Pérez. La importancia de un ministro de salud, como se diría en esa época, de territorio. Cuénteme eso de la historia de Bombón Napo. Los ministros van a fiestas o a las reuniones sociales, yo nunca fui, solamente fui a trabajar. Y por lo tanto a visitar el Ecuador para conocer la problemática. Fui al recinto Bombón en provincia del Napo, me recibieron con unas naranjillas inmensas, preciosas. Tuvimos que pasar el río sacándonos los zapatos y arremangándonos los pantalones. Y al llegar, el profesor, que es una de las autoridades de ese pueblo, pues pidió primero que le hagan un puente porque no podían cruzar el río y se les perdían las naranjillas porque no podían sacarlas. Y que por favor le manden una bandera del Ecuador, porque los lunes no tenían bandera para izarla cuando los niños cantaban el himno nacional. Le mandé una bandera bordada con el escudo preciosa y fui donde Edwin Ripalda, el ministro de Obras Públicas, y le dije: Edwin, este puente me lo haces ya, porque en 6 meses tengo que inaugurarlo. Y se inauguró un puente de 12 metros de largo y la bandera se está izando, me imagino que todavía ya. 1983. 1983. 42 años atrás. Sí es. ¿Por qué no iba usted a las sesiones solemnes cuando lo invitaban? Porque a veces es una cuestión tan sosa, tan falsa, que no tiene ningún interés para que el que tiene noción de lo que es salud y trabajar por la salud. Entonces mandaba al director de salud o mandaba a cualquier funcionario para que me represente, porque me sentía bien representado, pero solo asistí a los eventos de los verdaderos ecuatorianos que están abandonados y aislados. ¿Por qué? Porque siendo tan pocos, ni el candidato los visita porque esos votos no cuentan. Entonces, nadie les hace caso. No existen. No existen. Ya ven ustedes la importancia y la utilidad de que un ministro de salud conozca geografía sanitaria. Ok, ahora sí vamos a aquello que les había anunciado. El ministro Lama le atinó una semana antes de que hubiera los rebrotes de primero leptospirosis, después tosferina y casi simultáneamente fiebre amarilla, cuando me respondió esto en el programa del día a la noche por Radio Centro. Número 1, fortalecer los esquemas de vacunación. ¿Por qué? Porque menos personas que sufren de estas enfermedades significa que hay menos congestión en el primer nivel, en el segundo y en el tercer nivel. Nos descongestiona todo el sistema, si es que existen menos enfermedades graves. Segundo punto, dotar a centros y hospitales de capacidad resolutiva. Darles los equipos, los sistemas, los medicamentos y los insumos que estén abastecidos y que tengan las herramientas para curar los médicos. Como yo bien he dicho siempre, yo soy un servidor de los médicos, de la clase médica. Yo estoy para darles lo que necesitan. ¿Y el tercero? El tercero es llegar a las personas, enseñarles a que la salud pública no es un tema de que simplemente el Estado tiene un hospital y tú vas al hospital. Es un tema de enseñarle a las personas a cuidarse, a dónde deben acudir cuando tienen una necesidad y de qué manera a prevenir, a ir a acercarse a un centro cuando presentan los primeros síntomas antes de tener una enfermedad crónica complicada. Pues hace 2 semanas tenía apenas 2 meses y le atinó.
La prioridad de él es fortalecer los esquemas de vacunación, dijo entonces, y no creo que sabía lo que se le venía. Dar capacidad resolutiva a los hospitales y llegar a educar a la población en salud. Ok, ¿qué hacemos ahora para que este bache que usted acaba de ubicar que hubo por las razones que citó en los esquemas de vacunación no se vuelvan a debilitar? Bueno, es muy sencillo. La provisión de vacunas tiene que ser permanente. No se puede decir como en lugar, deme una libra de arroz. No, no, se acabó el arroz. No, no. Puede acabarse el arroz. Las vacunas jamás pueden dejar de estar vigentes en un país racional, en un país de los momentos actuales. Y los programas para la aplicación de estos biológicos tienen que ser rígidos, absolutos y cumplirse a rajatabla. Nosotros con Nancy Vázquez y con Fátima Franco cubrimos el 98% de la población infantil del Ecuador en vacunación en el 82, 83 y parte del 84. ¿Cómo se verifica que se cumplen a rajatabla? Con los informes que vienen de todos los lugares donde se hace la vacunación, se van poniendo qué vacunación y qué edad, y este es un reporte físico que teníamos y con lo cual se hace la tabulación de lo que se ha aplicado y se ha hecho. Hace 4 años, en el 2021, tratamos con el doctor Luis Arracín en Ver a su manera, cuando lo hacíamos en TC Televisión, porque ya desde entonces comenzó el rechazo a las vacunas. Escúchenlo. Yo lo vería desde dos puntos de vista. Primero, el que la hace la paga. Todo lo que se ha hecho en vacunación antes ha sido un fracaso y el hecho de que mucha gente iba y nunca encontraba vacunas o encontraba los espacios cerrados decepcionaba tremendamente a los aspirantes y eso les deterioró su necesidad, su ambición y su gusto de querer vacunarse. Por otra parte, nuestro país es un país muy folclórico, todavía lo esotérico, lo misterioso, tiene gran impacto. La gente se hace limpias, se cura y cree que existe el mal de ojo, el chupo, la cuica, el espanto, el padrejón y todo ese tipo de cosas que hacen que tengan un comportamiento, digamos, un poquito peculiar. Aparte de eso, el ecuatoriano, siendo un hombre valiente, una mujer valiente, son temerosos por antonomasia, no sé por qué, sobre todo contra lo desconocido. La vacuna y la enfermedad han sido elementos desconocidos en esta época y eso puede explicar esta deserción, esta no aceptación intensa a la vacunación. Cuatro años atrás, vieron el título del programa, ¿por qué no se vacuna la gente? Y desde entonces han pasado una cantidad de ministros con PhDs que el doctor Sarracín ha dicho muy claramente que si no eran más bien HDPs. Y de hecho así le dije yo a uno de esos, cuando me puso en el gobierno de Guillermo Lasso en una lista de prioridades para ser vacunado contra el COVID sin que yo lo haya pedido. ¿Ok? La congraciarse, se echó el simpático. Y escuchó lo que no se imaginaba. 2 semanas después renunció. Lo digo que por eso. Bueno, ahora que tenemos un nuevo ministro, ¿ya? Que va por el camino correcto, ¿cómo hacer para que conjugue lo que le sobra, juventud, con lo que le falta, experiencia? Pues con el entusiasmo que ha demostrado y no me gusta anular absolutamente a nadie, pero creo que es una persona muy bien intencionada y con criterio, lo cual es importante para el ejercicio de un cargo, es reformar totalmente la estructura obsoleta, absurda y antifuncional del ministerio. Cancelar todos los que son gerentes de hospitales, porque los hospitales no son fábricas ni casas donde se hacen negocios, y volver al nombramiento por concurso con los cargos que corresponden para cada hospital. Director de hospital, subdirector administrativo, subdirector médico
con concurso para que el que va se sienta orgulloso de haber ganado el cargo y tenga entusiasmo de trabajar, no de no saber que, como fui nombrado a dedo, voy a estar 4 meses, voy a ver qué contrato hago para levantarme algo y me voy. Esto ha liquidado la salud del Ecuador. Ay, Dios, qué claridad y qué sabiduría. Vamos ahora a lo que Luigi Martini le reveló el miércoles pasado a Radio Centro, en Punto de Orden, en un espacio en el cual luego vino y la completó o remató la faena, si hablamos en términos taurinos, el doctor Luis Sarrací. 2 minutos a una rápida historia de lo que se perdió en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa, hagan memoria para no repetir la historia. Esto no es propaganda política, esto es realidad. Ya al cerrar el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez. Tenemos varios años en defensa de la institución. A la institución la defendíamos en el gobierno del presidente Correa y fuimos enjuiciados por terroristas, hasta que terminó eliminándonos con la famosa decreto 813 de renuncia obligatoria, en donde salimos alrededor de 700 personas del Instituto de Higiene. El Instituto de Higiene contaba en ese momento con 800 trabajadores a nivel nacional, con sus 38 laboratorios, y habían alrededor de 200 contratados. Salimos 700, casi 700. Se gastaron 40 millones de dólares para poder eliminarnos del trabajo. A cada trabajador del Código de Trabajo le dieron casi 100.000 dólares. A nosotros los profesionales casi 50, cosa que despilfarraron 40 millones para destruir el primer centro científico del Ecuador. El Instituto de Higiene ya teníamos allí 72 años. Funciones desde la creación, registro y control sanitario, producción de biológicos, investigación y docencia, la red de laboratorios. El instituto funcionaba, era un lujo para el Ecuador, era reconocido en el mundo las publicaciones científicas del instituto. Personal de larga data, personal científico trabajando ahí 30 años, que realmente fuimos humillados, vapuleados, sacaron con policía, invadían los laboratorios con piquetes de policía y cosas como esa. Despreciaron al científico, despreciaron la experiencia por pensar hacer algo nuevo. Son corrientes que tienen esos tipos de gobiernos, que con ellos comienza el mundo y comienzan a hacer instituciones y dividen al instituto realmente en 3, en INPI, en ARSA y la famosa Infarma, empresa pública farmacéutica que realmente costó 25 millones para ser eliminada también, cosa que estamos hablando de 25 millones de Infarma más 40 del instituto, 65 millones para destruir la salud pública del Ecuador, y eso es lo que nos está causando los muertos que estamos viviendo. Qué bien resumido, ¿no? Yo recuerdo el asunto y me siento en parte culpable porque el ataque era por tantas partes que no había manos suficientes para coger el techo que se te venía abajo. Pero, ¿cómo se pudo permitir en el Ecuador esto que acaba de describir Luigi Martini? ¿Cómo fue posible que esto pasara? ¿Qué hicieron las federaciones médicas, el Colegio de Médicos? En fin, ¿cómo pasó eso? Bueno, respecto al presidente Correa, no puedo decir exactamente su capacidad como economista, pero como autoridad de la nación y presidente, pues un ignorante completo, un fracaso, una basofia humana, porque él sabía perfectamente bien que, habiendo sido creado el instituto por decreto del Congreso ecuatoriano, un decreto presidencial no podía abolirlo o modificarlo, sino que tenía que ser otro decreto congresil o un decreto de la Asamblea para que tenga valor jurídico. Por lo tanto, el decreto 1290, con el cual Correa mata al Instituto de Higiene, es un decreto inconstitucional, arbitrario y por lo tanto inejecutable, inválido. Ahí nació todo lo que se vino Es después. decir, fue nula la Nula, desaparición es nula. jurídicamente. No, es nula porque es ilegal e inconstitucional. Jurídicamente no fue. Jurídicamente no pudo jamás haber dado ese decreto porque no le permite la ley de la República.
Leopoldo Izquieta Pérez producía vacunas contra las enfermedades que estamos tratando ahora. No solamente eso, sino que tenía la vacuna triple de PT para todo el régimen de la infancia, la vacuna DT para 10 años y a veces para los adultos o las madres embarazadas, la vacuna polio para los que tenían polio, para prevenir la polio. Empezamos a hacer la pentavalente, que era la vacuna ideal porque tiene difteria, tétanos, tosferina, HIV, hepatitis B y polio. Por lo tanto, teníamos ya lista para salir. Ya teníamos las pruebas hechas y aprobadas. Y todo eso se fue al diablo porque desapareció la fuente de fabricación. ¿Por qué el suero antiofídico que se hacía ahí llegó a ser tan famoso? Muy sencillo. Me tocó a mí decirle al señor Torres, oiga, José, yo le pago los viajes y los viáticos y le pago 50 sucres por cada culebra venenosa que me traiga para hacer nuestro pequeño serpentario en el Instituto de Higiene. Me trajo 80 serpientes y crótalos del país. 80. Compré un hato de caballos árabes que ya estaban en obsolescencia, ya no podían competir, pero ahí estaban. Okay. Los compré, ahí empezamos a fabricar el suero antiofídico polivalente, o sea que cubría todas las especies venenosas del Ecuador. Y la ampolla costaba $14. Con razón. ¿Y qué hacían? ¿Que las serpientes les piquen a los caballos? Exacto. No, el veneno se saca y eso se inyecta al caballo para que el caballo desarrolle el suero y se le extraiga nuevamente, se lo destina, se lo procesa y se hace el suero antiofídico. Así es como funciona. Así funciona, efectivamente. Qué impresionante. ¿Es cierto que de Costa Rica nos pidieron una vez? No. Nosotros hemos pedido el suero de Costa Rica y México ahora, porque como no tenemos el suero propio, tenemos que tomar un suero de un país que tenga serpientes más o menos parecidas. No son todas iguales, por eso, cuando se le pone a un ecuatoriano un suero antiofídico de Costa Rica o de México, le va bien, o a veces no le va tan bien y tiene que ponerse un doble suero, son más o menos $300 para ver si se cura, cuando por $14 estaba asegurado de que estaba curado perfectamente de la mordida porque contemplaba todos los venenos de serpientes ecuatorianas. Más sobre la desaparición de Izquieta Pérez y sus consecuencias cuando volvamos, pero además de los que podemos hacer, ¿se lo puede rearmar otra vez? Inauguramos la Casa del Jubilado, espacio que beneficiará a más de 700 jubilados de Ambato, Baños y Píllaro para mejorar su calidad de vida y promover su envejecimiento activo y saludable. Además, presentamos a los embajadores de afiliación joven de la provincia de Tungurahua, quienes promoverán los beneficios del programa y la importancia de ser parte de la seguridad social. Acciones efectivas en territorio en beneficio de los asegurados. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. El domingo pasado invité a Veraz al doctor Washington Alemán, quien coincidió con la necesidad de volver al Instituto Nacional Izquieta Pérez en estos términos. El país debe de volver a poner los ojos a instituciones en donde fabricaban vacunas en el país. El Instituto Nacional de Higiene, ¿no? Teníamos hace muchos años atrás
ya fabricaban las vacunas. ¿Esa es la que hacían el suero antiofídico? Así es. Que nos pedían hasta la fórmula de Costa Rica. Así es. Fue premiada en Francia. ¿Qué otras vacunas se hacían aquí? Prácticamente haciendo toda la parte pediátrica, ¿no? La triple, la doble, la BCG. ¿Se hacían aquí? Claro. El Instituto de Higiene, a pesar de toda su falencia, probablemente era un excelente sitio donde tú tenías una producción. ¿Con igual eficacia que las internacionales? Fue premiada muchas veces debido a su calidad. El suero antiofídico nuestro probablemente fue premiado debido a la calidad que tenía para combatir todos los accidentes antiofídicos. Pero aparentemente hubo hace meses una apertura simbólica del Izquieta Pérez, ¿verdad? Es lo que sabemos. No hay producción todavía. Lo que hay que hacer es que funcione. Exactamente. Esa es una de las conclusiones. Certificado por 2 médicos distintos y por muchos más conocedores de la materia. ¿Cómo se rearma el Instituto Izquieta Pérez? Bueno, la única forma de rearmarlo es como cuando hay una carrera de 10 kilómetros. Están los que quieren correr, por lo tanto, lucirse y actuar. El individuo en la partida alza la bandera y la baja, y todos salen corriendo. Hasta la llegada hay un tiempo. Pues eso es lo que hay que hacer. Necesitamos el banderillero que baje la bandera y diga: se reabre el Instituto de Higiene, queda abolido el decreto 1290, adelante. Y ahí comenzar con un veedor que sea un profesional con mucha experiencia, que se rodee igualmente de profesionales de valía, y se comience, como en el Ego, a rearmar las partes de lo que quedó, restituir lo que ya no sirve, para ver en qué momento puede lograrse la funcionalidad absoluta y la rentabilidad completa como institución. ¿Tiene sentido práctico o estamos queriendo volver a eso por nostalgia, por reivindicación, pero no por pragmatismo? No, la nostalgia, carajo, no tenemos nada que hacer con eso. Pragmatismo absoluto, necesidad esencial, vital para el Ecuador, tener otra vez funcionando el Instituto Nacional de Higiene. ¿No es más barato importar vacunas y tener un stock suficiente para que no pase otra vez lo de ahora? No, porque nadie, en primer lugar, hace una buena programación de importación. Segundo, los que fabrican en el exterior le pueden decir: sí, pero no tenemos el lote fabricado todavía, espérese 3 meses. O le dicen: no, esta vacuna, por los problemas de tránsito aéreo y de los costos, ya no le cuesta unos 50 la dosis, sino 3.20. Y usted tiene que estar esclavizado a lo que le den los de afuera para ver si logra tener lo que necesita, cuando tiene todos los elementos necesarios para fabricar todo lo que necesita en su tierra a un costo bajísimo. Fíjese cómo es posible, no es romántico, pero sobre todo es necesario. Los revolucionarios que hablaban de soberanía alimentaria, ahora podrían hablar de soberanía sanitaria. Un pequeño punto. Claro. La doctora Rosario Zambrano era la jefe de rabia. La productora de rabia del Instituto Pasteur vino a Guayaquil y un perro le mordió en el suburbio y salió corriendo. Casi se muere. Yo le dije que podíamos prepararle un container con la vacuna ecuatoriana. Dudosa, hizo el periplo. Cuando llegó a Francia, al mes me escribió diciendo: doctor, con absoluta duda me puse la vacuna fabricada en el instituto. Quiero manifestarle que el potencial inmunogénico de su vacuna es uno de las mejores del mundo. Atentamente, Odile Soville, 1981. Extraordinario. ¿Con más? Volvemos enseguida. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo.
Crédito, levántate mi pyme, levántate. Uno de los logros de nuestra administración es que nuestro hospital se ha acreditado como laboratorio de histocompatibilidad de inmunogenética para el programa de trasplantes. Hemos recibido por cuarta vez la acreditación otorgada por el INDOT. Esta acreditación reconoce la calidad y la excelencia de nuestro laboratorio y de sus profesionales, quienes trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Es importante destacar que somos el único hospital público en el país que cuenta con un laboratorio con este nivel de atención y tecnología de punta. En el laboratorio de biología molecular contamos con personal altamente capacitado, tenemos el equipamiento de alta tecnología totalmente automatizado, el cual nos garantiza que los resultados sean confiables. Nuestra unidad está preparada para brindarle un servicio de calidad a nuestros afiliados. En esta administración, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo continúa mejorando. El doctor Luis Sarracín ha sido un luchador por las grandes causas de salud pública en este país constantemente. Una de ellas tiene que ver con la necesidad y la importancia de que las mujeres den leche materna, desde luego, si es que la tienen el mayor tiempo posible. Se recomienda 9 meses, algunas hasta año y medio, a sus hijos. Sobre esa materia lo recurrimos una vez en Ver a su manera. Soy un abanderado de la leche materna, no he prescrito un tarro de leche desde 1978 y he sido un promulgador de esta maravilla del mundo que es el que una mujer pueda dar de lactar, alimentar a su hijo y desarrollar el cerebro, que es lo más importante, con los fosfolípidos y galactolípidos que solo se encuentran en la leche materna. Partiendo de esa convicción, ¿cuánto tiempo dar el seno? El seno se lo puede dar hasta cuando le dé el deseo o la gana a la mujer o quiera tener el niño o quiera beber el niño o la niña. Tengo la esposa de un exalumno mío, Mario Seno, no se va a resentir si lo menciono aquí, que le dio a su hijo 5 años el seno. La calidad de IQ que tiene ese muchacho es espectacular. ¿Por qué? Porque ahí en la leche materna hay 2 elementos, los fosfogalactolípidos, que solo desarrollan el cerebro. Por eso la vaca, el ternero, camina inmediatamente casi que nace. El ser humano, no. Año 2 meses, año 4 meses. ¿Por qué? Porque el organismo está orientado hacia el desarrollo cerebral, no hacia el desarrollo muscular. Entonces venimos aquí a la pregunta, ¿para qué tengo ojos? Para ver. ¿Para qué tengo manos? Para palpar. ¿Para qué tengo senos? Para dar de lactar a los que tenga como hijos, no para exhibirlos en el show de ni sé quién o de ni sé cuánto, a un vestir provocativo donde se ve la mitad o se ve todo, pero no importa, no. Eso no es la finalidad de los senos, es de lactar. Somos mamíferos que tenemos las mamas para dar de lactar. Las tribus aborígenes andan con los senos al aire. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es parte del aparato digestivo para dar de comer a sus hijos. No hay por qué taparlos. Aclarado eso, hay problemas modernos. Las mujeres ahora deben trabajar. El periodo de lactancia materna de vacaciones es nada más de 45 días. Doctor, tengo que escoger, dar de lactar a mi hijo o dejar mi trabajo. No puedo llevarlo al trabajo. No hay guarderías a veces. Ahora están poniendo una cosa moderna muy interesante que se llama lactarios en las empresas grandes, en donde justamente es una facilidad como un kiosquito en donde la madre vaya en reserva, puede dar de lactar. ¿Qué le responde a las que dicen, sí, me parece muy lindo lo que usted dice, pero me quedo sin empleo? No puedo responderles nada porque tengo que actuar también con criterio y no puedo sacrificar la estabilidad de un hogar
por un principio que siendo válido, absoluto y universal, pues por circunstancias sociales, económicas, industriales, etcétera, comerciales, no lo puedo aplicar. Tengo que resignarme a que no se cumpla ese propósito mundial y maravilloso de dar de lactar por estas circunstancias. Nunca me olvidaré en un congreso que tuve en Pittsburgh, cuando la profesora vino a dar una charla y llevando al pequeño. Entonces hablaba y le proyectaban y daba de lactar mientras nos daba la clase. Pittsburgh. ¿Ya? Entonces ella dijo, cuando le dijimos, pero ¿esto es maravilloso? No, dijo, esto no es maravilloso, es simplemente una oportunidad que yo quiero tener para sentirme mujer, para sentirme un ser humano. Maravilloso. Pittsburgh, si no me equivoco, es Pensilvania. Pensilvania. Ciudad industrial, ¿verdad? Ya, famosa por eso. Bueno, ahí estudié también con el Instituto Mundial de Periodismo, el World Press Institute. Cuando volvamos, las conclusiones de esta esclarecedora entrevista con el doctor Luis Sarracín. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Vomitaba bastante porque me llenaba a veces de toxinas. Un día estás bien, un día no estás bien. Cuando uno entra a hemodiálisis, a mí realmente yo dejé de orinar por completo. Se me trabó bastante esto de estudiar. Entonces hoy en día, gracias a Dios, gracias a los doctores, gracias al trasplante de riñón, me siento bien, estoy bien emocionalmente, me siento más activa, paseo, disfruto con mi familia, como, bebo, lo que antes no podía, pero ahora lo hago mucho más sano. El trasplante fue todo un éxito, mi riñoncito empezó a funcionar de una manera increíble, súper rápido. Donar órganos es un acto de amor. Es un acto de valentía. Puedan donar sus órganos, poder compartir lo que aquí en la tierra se nos ha prestado, podamos dar a otras personas también esa bendición, esa vida. A las 22 horas. La fiebre amarilla siempre estaba presente en lo que se llama la cuenca amazónica. Tiene que picarte un mosquito, que es el Aedes, si tú estás infectado, y ese mosquito picarle a una persona que transmite el dengue. Así es. De lunes a viernes y domingos. Y la Revolución Ciudadana desde el año 2017 ya viene con techos que no han podido ellos, producto del lastre que se convirtió el expresidente y prófugo de la justicia Rafael Correa, dejarlos a ellos ganar en el poder. Entrevistas que hacen historia. Este no es un cambio constitucional para hacer un traje a la medida del nuevo gobernante. Este es un cambio que sirva para que se armonice el país, el conjunto social y que se desarrolle caminando hacia la modernidad. Y preguntas que abren caminos. Este problema que tiene Manabí con agua, Bahía es solo un caso más. ¿Tiene sentido hablar, después de todo lo aprendido, de restablecer algo equivalente al CRM? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con el doctor Luis Sarracín Dávila, que la verdad ha sido un compendio histórico y práctico de temas coyunturales y estructurales que tienen que ver con salud pública. Okay. Volvamos a los dos males del momento y uno que no hemos tratado, la leptospirosis. ¿De dónde viene esta cuestión? Bueno, es una enfermedad
transmitida por roedores, generalmente por ratas. La orina de ratas contamina el agua y viene la leptospirosis que ataca básicamente algunas vísceras, sobre todo el hígado, por eso se llama leptospira icterohemorrágica, porque provoca ictericia, hemorragia que puede ser fulminante, y por lo tanto pues es por una contaminación de agua por orina básicamente de roedores. Ok, por eso se llama una enfermedad zootónica, es decir, es transmitida por animales a personas. Exacto. Lo otro, ya a nivel mundial hay una campaña ahora fuerte contra todo tipo de vacunas, sobre todo contra las que se usaron frente al COVID, porque nadie dudó nunca de que fueran lo que fueron, experimentales. Y nada menos que el secretario de Salud de Estados Unidos, el hijo de Robert Kennedy, periódicamente lanza información y promete una completa, demostrando que esto es parte de una campaña del Estado oculto, además, como le llaman ellos, de fuerzas que quieren despoblar el planeta como forma de salvar el planeta. ¿Cómo enfrentar esta corriente? Es una cosa gravísima. Es un genocidio maléficamente desarrollado, interpretado y aplicado para justamente disminuir la población mundial, porque jamás se le ocurriría a alguien consciente, honesto, veraz, correcto, aplicar a alguien un producto del que no sabe cómo vino, cómo está y qué va a hacer. Esto es una aberración en materia de inmunización, y eso es lo que hicieron con la vacunación para el COVID. Que el burro sopló la flauta, bueno, ayudó en algo, pero las consecuencias mundiales de esa aplicación se irán viendo cada día y demostrarán el horror que fue esa vacunación con un propósito, entre comillas, dudoso, de evitar mortalidad y mejorar las condiciones frente a este ataque de un virus cuyo origen todavía no ha sido establecido. Wow. Que un hombre de su experiencia y sabiduría respalde esa tesis me sorprende. ¿Qué hacer frente entonces a nuevos intentos de vacunas así si el COVID de brota u otro mal parecido aparece? Pues será la misma actitud, porque hay una gran diferencia entre las vacunas clásicas de las que hemos hablado, que son probadas absoluta y totalmente, y que pueden alguna, por una circunstancia muy personal, dar una reacción adversa. Eso es una cosa estadística. Correcto. Pero han cubierto a la humanidad y la han protegido todas las enfermedades inmunoprevenibles. Esto, la vacuna contra el COVID, es una farsa y es un crimen inmunológico que ha tenido que soportar la humanidad, dizque con un buen propósito. ¿Qué propósito? No lo sabemos. ¿Usted se vacunó contra el COVID? Contra mi voluntad. Me tuve que poner 3 vacunas porque el Estado ecuatoriano me obligó a que no podía hacer tal o cual cosa ni tal o cual movimiento si no tenía la vacuna. Tuve que ponérmela, pero si pudiera sacármela, aunque sea sacándome un pedazo de páncreas o un pedazo de brazo, me la sacaría en la carrera, porque no sé, y como médico me siento ofendido, me siento amenazado y me siento avasallado por un acto con el cual no estoy ni estaré jamás de acuerdo. Nos tocó igual. Doctor Luis Serracín, ha sido un honor contar con su presencia. Usted es una luz en salud pública, en decencia política y en memoria histórica. Este hombre es un patriota, de los pocos que quedan en el Ecuador. León Roldós fue otro, Pancho Huerta estuvo aquí otra vez antes de fallecer, y es otro que recuerdo, Medardo Mora es uno que se me viene a la mente, y felizmente no son escasos, pero tampoco son muchos. Ojalá el país sepa honrar su legado, siguiendo su opinión y aplicando sus consejos llenos de sabiduría y de vivencias personales. Ese señor ha traído miles de niños al mundo y ha salvado
la vida de muchos miles más. Que Dios lo guarde todo el tiempo que quiera, con la lucidez de la que hace gala, para poder compartir con ustedes espacios como estos. Yo me siento muy honrado de conocerlo desde que fui ministro de Salud en 1983, con el talante 82 que le ven, ¿no? Con esa energía, con esa vitalidad. Y imagínense cómo era 42, 43 años atrás. Hasta la próxima semana, hasta las 22 horas de un día sábado. Buenas noches. Este espacio Veraz se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX Sport Agency, Banco del Pacífico, CDT Cardio Heredia, Marathon Sports, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.